Gracias, don Mario. Estamos con César Galindo compartiendo esta entrevista para todo el país esta noche y entiendo que es uno de los primeros, si no es el primer medio con el que conversa en vivo de esta forma a nivel nacional y el primer programa, así que le agradezco, don Mario, el poder conversar con nosotros y hablarle al país. ¿Qué sintió en el primer minuto? Cuéntele a Bolivia que cruzó la frontera y pisó territorio nacional. Bueno, imagínense la emoción inmensa. Por cierto, son 9 años en los que estuve privado de pisar mi suelo, el suelo boliviano. 9 años largos de exilio y ciertamente me conmoví el instante que lo hice. Pisar Bolivia significaba cerrar una etapa dolorosa, triste y abrir una nueva de esperanza, ciertamente, que tiene que ver y está ligada al retorno. Y obviamente muchas imágenes en la mente. Mi salida hace 9 años, después que había sido derrocado como gobernador, coincidiendo hoy mi retorno, que es un tema realmente importante en lo personal, ciertamente, y también para un departamento que vivió un momento triste hace 9 años, cuando el primer gobierno autónomo de la historia del departamento era derrocado por el régimen de Evo Morales. Usted decía que se emocionó, don Mario. ¿Quiénes lo acompañaron en estos primeros minutos cuando ingresó a territorio nacional, que no estuvo exento de sus inconvenientes, como tenemos conocimiento también? Sí, nos encontramos en la frontera con el inconveniente, y era que el régimen se había encargado de poner una serie de obstáculos a nuestro retorno, y lo que pasó es que existía una orden de arraigo que fue emitida ilegalmente mucho después que yo había salido de Bolivia el año 2010. Consecuentemente, esa orden no tenía sentido porque yo ya estaba fuera. El Estado boliviano conocía que estaba en condición de refugiado, consecuentemente no correspondía una orden de esta naturaleza. Sin embargo, la arbitrariedad dijo que quede registrado en el sistema este tipo de órdenes, lo cual nos complicó en algún momento la entrada. Felizmente pronto quedó esto aclarado y bueno, yo pude ya llegar sin inconveniente a Tarija, donde me encontré con la ciudadanía, con mi gente, con la familia. Y ya son algunas horas que he vivido intensamente mi retorno acá en Tarija, Cecilia. ¿Cómo encontró su tierra? ¿Cómo encontró su casa? ¿Cómo encontró a Bolivia? La verdad que tuve un recibimiento extraordinario. No esperaba una cosa tan emotiva, tan masiva. De pronto encontré una multitud de gente expresándome muestras de cariño, que fue formidable. No imaginaba ese cuadro. Ciertamente había mucha gente que estaba esperando el retorno, pero esto salió de toda la expectativa. Miles de personas identificándose con lo que significó todo este largo periodo de ausencia y ciertamente también manifestando esperanza en lo que pueda venir a partir de este retorno. En lo personal me siento profundamente bien, estoy feliz. Y qué mejor reencontrándome de esta manera con un pueblo con el que me comprometí hace muchos años por su bienestar, que luché por él, como lo hice por el país, y que hoy, después de tanto tiempo, nos volvemos a ver los rostros, y no faltaron ciertamente las lágrimas, las sonrisas, los recuerdos, los abrazos. Fue extremadamente emotivo. Creo que pasé unas 2 o 3 horas seguramente abrazándonos con la gente. Y hace muy poco concluí este episodio tan extraordinario que tendré en mi mente en el recuerdo de mi retorno a Bolivia y a Tarija. ¿Y qué va a hacer ahora, Mario? ¿Cuál va a ser su actividad? ¿Va a retornar a la política? ¿Cuál es el análisis que hace usted de la coyuntura? Toda vez de que este gobierno de transición tiene un mandato muy corto, que es primero de pacificar y también de convocar a las próximas elecciones. ¿Qué análisis hace usted en este momento? A ver, César, yo estoy acabando de vivir el momento de la llegada, pero ciertamente ya tengo en mi mente, como venía teniéndolo antes de partir de Asunción, ciertas preocupaciones sobre el futuro del país. Creo que el país necesita entender que las amenazas a su democracia no están terminadas.
Si bien es cierto, ha partido del país por su renuncia y por la presión de un pueblo, Evo Morales, que lo había sometido a un régimen absolutamente antidemocrático y totalitario. Sin embargo, han quedado instaladas en la estructura del Estado y en la propia sociedad nacional toda un armazón que estaba precisamente diseñado para perpetuarlo en el poder. O sea, se fue el dictador, ciertamente, pero los resabios y las estructuras que sustentaron este proyecto totalitario que buscaba eternizarlo en el poder siguen casi intactas. Ha cambiado el poder ejecutivo por un gobierno de transición, pero el resto de las estructuras están vivas. Creo que hay que acabar un poco con la euforia nacional y hay que entender que solamente estamos viviendo una transición corta y tenemos que apostar todos a consolidar esa transición y apoyar al gobierno de transición. Pero el segundo paso, también inmediato, tiene que ver con perfilar una propuesta al país, una nueva visión, un nuevo proyecto al país, que sea el cual se exprese en una siguiente elección, pero en términos tan competitivos que no quede duda de que la construcción del bienestar de la gente, la situación de la pobreza y la marginalidad en la que ha vivido mucha de nuestra gente en el país no es ni debe ser, digamos, propiedad en el discurso de un sector político que se ha sentido dueño de estas necesidades, de estas banderas sociales. Creo que el desafío es plantearse seriamente un proyecto alternativo, con una visión alternativa de país, altamente competitivo, que demuestre que en democracia, con organizaciones democráticas, con una sociedad democrática, es posible vivir mejor. Pero vivir mejor no bajo dictadura, que fue el argumento. Esta fue la contradicción. Hubieron quienes, Evo Morales y su régimen, le hicieron creer al país que para vivir bien había que estar sometidos a la dictadura. Yo creo que para vivir bien la condición básica es estar en democracia y tener libertad. Pero además hay que construir bienestar. Entonces, son dos cosas que diría en el corto plazo. Afianzar la transición y hacer que este gobierno cumpla la misión central de llevar a Bolivia a una nueva elección para constituir nuevos poderes legítimos y democráticos, quien conduzca los destinos del país, y en ese escenario electoral ojalá la oposición tuviera la posibilidad de plantear una propuesta de país renovada, pero además en un haz de unidad nacional, que es un tema fundamental, que no ponga en ningún caso en riesgo el afianzamiento y la consolidación de este proceso de recuperación democrática. No es que ya hemos recuperado la democracia y la libertad plena, no es así. Estamos en un proceso de recuperación democrática que va a significar también desmantelar aquellas estructuras que fueron diseñadas para la perpetuación de la dictadura. Entonces, en síntesis, hay mucha tarea por hacer. Creo que en el debate nacional hay muchos temas muy importantes que hay que discutir. Habrá que ver qué significó este armaje constitucional también y qué alcance tenía. Habrá que revisar si las propias autonomías, en el caso de las regiones, ya son suficientes o no a esta realidad. Habrá que poner en el debate temas tan fundamentales que han empezado a surgir, como es el país federal. Habrá que ver de qué manera podemos ingresar a un escenario de inclusión verdadera, pero sí que signifique exclusión a la inversa, que es lo que estuvo viviendo en el país. ¿Cómo somos capaces de convivir en paz? Yo creo que hay que sustituir el discurso del resentimiento, de la confrontación permanente a la que hemos estado acostumbrados a lo largo de 14 años, para sustituir por unos versos y unas palabras de paz. El país no quiere más invertir tiempo en la pelea, en la disputa. Quiere mirar un futuro con mucho más tranquilidad, con mucho más serenidad y sobre todo que se respeten en este escenario también sus derechos y la posibilidad de expresarse libremente. ¿Usted será un personaje activo en la política a partir de su llegada a Tarija con su agrupación política? Tomando en cuenta también, usted decía, a que el movimiento al socialismo continúa activo y, según se ha anunciado, el expresidente tendrá su base de operaciones como jefe de campaña muy cerca de Tarija. Sí, el presidente siempre tuvo fijación con Tarija y encontró otra vez desde fuera estar cerca de Tarija para combatirla seguramente y para armar de ahí, digamos, toda una dinámica política. Él tiene todo el derecho de hacerlo. Serán los argentinos, el pueblo argentino, quien valorará si esto es lo adecuado, si esto es lo ético o no.
si esto se enmarca en las normas del refugio. Muchos hemos estado largos años silenciados, pero además por el respeto a los países que nos han cobijado. No sé exactamente qué va a pasar en el caso de Argentina, pero lo que queda claro es que Evo Morales está decidido a seguir haciendo política y lo está decidido, pero abiertamente, incluso, digamos, sobrepasando algunos límites éticos, morales y también legales, me imagino, en el caso argentino. Más allá de lo que él haga, que es un tema que le corresponde a él, la reflexión mía va porque la oposición sea capaz de competir adecuadamente y exitosamente con esto que sabemos que va a venir. O sea, está claro que el movimiento al socialismo va a ser un actor electoral. Ahora, después de lo que pasó en el país, después de la tragedia que vivimos, después de la frustración nacional, después de tener las calles, la gente en las calles, después del costo que significó más de 30 vidas para reconquistar esta oportunidad de tener otra vez libertad y tener democracia, sería altamente irresponsable que la egolatría o el personalismo o la visión coyuntural o los intereses de ocupación o de cooptación de los poderes o las estructuras del Estado, etcétera, sean el tema de interés nacional. Creo que Bolivia necesita grandeza, necesita mucha sobriedad, mucha responsabilidad para que sus líderes, en este caso, quienes deben armar una propuesta alternativa desde la oposición, entiendan el tamaño del desafío, se sienten a reflexionar cómo hacerlo seriamente, dejemos las mezquindades a un lado y seamos grandes. Grandes planteando cosas viables, serias, responsables, comprometidas socialmente, ¿ya? Y que no dejen ningún nivel de riesgo para el retorno de la dictadura. Este es el desafío. Y en esta perspectiva, ciertamente, yo me voy a adherir. Quiero ayudar a que ocurra esto en el país y en todo lo que pueda hacerlo. De acá, en el ámbito nacional, obviamente que lo voy a hacer porque siento que es un compromiso, como lo deben estar sintiendo los miles de ciudadanos afectados por la persecución política, que saben muy bien qué significa 9, 10, 13, 14 años de dictadura, como lo saben muy bien los presos políticos, decenas que estuvieron a lo largo de tanto tiempo, como lo saben muy bien los familiares de los más de 90 muertos en enfrentamientos sociales con el régimen de Morales, como lo saben muy bien los más de 1.300 exiliados y nuestras familias que han tenido que soportar persecución por largo tiempo y bueno, y el dolor de estar fuera del país a partir de una postura absolutamente intolerante e indolente de un régimen que solo se preocupó de cómo quedarse en el poder, disfrutar de él. Sin embargo, ustedes no pueden ser candidatos. En su caso particular, Cecilia. usted no podría. En su caso particular, le digo, sin embargo, usted no puede ser candidato. Yo no me estoy proponiendo como candidato, Cecilia, es algo que no lo he pensado todavía siquiera. Lo que sí creo es que todos los bolivianos tienen el deber de ayudar a que el país consolide a plenitud el Estado de Derecho, lo recupere plenamente, consolide a plenitud su democracia, que la recupere plenamente porque no lo está y que garantice de que el futuro inmediato y ojalá de largo plazo sea un futuro de construcción de bienestar, pero en libertad, pero respetando la Constitución y las leyes, pero sin desconocer la voluntad popular, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que creo. Cada uno humildemente deberá aportar desde donde está a este gran objetivo nacional. Y en este marco lo hará obviamente con su agrupación política, don Mario Cosío. Sí, yo tengo una agrupación ciertamente en Tarija de alcance departamental, pero el tema es más que departamental. En Tarija haremos lo que hay que hacer para aportar esta visión nacional, sin ninguna duda, como lo deberán hacer en los diferentes departamentos, en las diferentes regiones, cada quien se haya identificado con una idea de esta naturaleza. Pero el tema es más grande, el tema es del país. A mí me preocupa el futuro del país. Si el país va mal, las regiones van mal. Si Bolivia no tiene futuro, ningún departamento tiene futuro. Si no tiene libertad, si no tiene democracia, ninguno tenemos. Entonces, esto es lo otro que hay que procesar y hay que entender que hay que construir un marco nacional de certezas, de futuro cierto, de esperanzas por sobre todas las cosas y cada uno aportará desde lo regional, desde lo social, desde lo sectorial, etcétera, etcétera, que sin duda constituye el hacerlo un deber para todos. Más allá de los juicios, obviamente, de las denuncias de persecución política de los 9 años que usted estuvo en el exilio, don Mario, hay juicios por supuestos hechos de corrupción a los cuales usted deberá o de los cuales usted deberá afrontar aquí en el país. ¿Cuántos son? No tengo idea.
Le digo así claramente, no tengo idea porque lo que fue el Poder Judicial, y esto lo sabe todo el país y no tiene sentido no dejarlo de decir, ¿sí? Lo que pasó en el país es que el régimen anterior hizo de la justicia el instrumento central, principal de persecución política, de eliminación de los adversarios políticos y además fue el órgano que se convirtió en el facilitador de la instalación de la dictadura. Hay que recordar que fue el Poder Judicial quien habilitó ilegalmente a Evo Morales para un tercer mandato. Fue el Poder Judicial quien, otra vez, desconociendo la voluntad popular, desconociendo la Constitución Política del Estado, lo habilitó burlándose del pueblo a un cuarto mandato. O sea, fue un poder que perdió todo el decoro, que perdió toda la independencia y su autonomía, y que no tiene ninguna autoridad para juzgar a nadie, porque todo el mundo sabe que fue el fabricador, el procesador de una serie de denuncias que tenían el único objetivo de eliminación política a los adversarios. No soy solo yo. Preguntemos al país cuántos miles de ciudadanos y sobre todo cuántos líderes opositores han multiplicado en su contra o han recibido en su contra múltiples denuncias de corrupción, entre comillas, de un régimen que tampoco tenía ninguna autoridad moral para hablar de corrupción de nadie, ¿ya? Pero que tenían un único objetivo, eliminarnos y dañar la reputación nuestra. Pasan 9 años o más de esto. No tengo ni una sentencia yo en el caso mío. Y la justicia ciertamente, todo el mundo sabe que ha perdido valor. Consecuentemente, las docenas, porque así se cuentan hoy, las docenas de juicios o de denuncias que han sido planteadas contra los líderes políticos opositores son nada más y nada menos que la constancia más evidente del grado de alevosía de la persecución política a la que estuvimos sometidos. En contenidos no hay nada. Pero además, procesos que fueron llevados adelante en abierta violación de los derechos humanos. ¿Dónde en el planeta, si no era en Bolivia, en ese régimen, con un órgano judicial sometido, se procesó a los ausentes, a los que estábamos con refugio, con asilo político? O sea, ¿en qué quedan los derechos fundamentales? Entonces, yo le digo, Cecilia, este es un tema del que ni siquiera vale la pena hablar. Haremos lo que hay que hacer. En mi caso, yo hoy, llegando a Tarija, fui al órgano judicial a decirles, aquí estoy, ¿quieren algo conmigo? Cuando quieran me avisan y voy a venir. Si hay algo que dejar en claro, no tengo ningún inconveniente, pero lo que sí voy a exigir como ciudadano y como demócrata es que si alguien me va a juzgar, tenga la autoridad moral de su independencia. Porque eso de andar sometiéndose o ser obligado a someterse a jueces que eran jueces sirvientes de un régimen que había utilizado groseramente la justicia para estos fines políticos, no tiene sentido. O sea, digamos, sería una ingenuidad llevada al extremo. Yo creo que después de tanto tiempo y la experiencia que uno ha ganado y el sufrimiento que ha significado todo este tiempo, obviamente hace que cosas como esas ya no sean nunca más tolerables. Esto es Cecilia, yo estoy dispuesto a cualquier aclaración de la que fuera. En mi caso, y me imagino que todos los que han sido perseguidos en Bolivia, que no somos muchísimos, harán exactamente lo mismo. César, con usted, por favor. Bueno, hemos escuchado, gracias Cecilia, hemos escuchado claramente a don Mario Cosío. Está intacto en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, de clarificar, y a propósito sobre lo que usted le preguntaba, ¿no? Bueno, quedan todavía algunos temas que tendrán que ser esclarecidos por la justicia, y don Mario decía, bueno, no hay nada concreto, todas han sido denuncias, pero no se le ha podido comprobar nada. De todas maneras, don Mario Cosío, ya para cerrar esta pregunta muy cortita y una respuesta corta, ¿se piensa quedar en Bolivia, Mario? ¿Vino para quedarse? Vine para quedarme, no tiene ninguna duda. Salí contra mi voluntad, forzado por las circunstancias y la amenaza de muerte que tenía, que la tengo documentada, y que venía de autoridades, que venía incluso de quienes tenían el deber de juzgarme en el sistema judicial. Entonces, y obviamente que volví a quedarme. Yo salí forzado por las circunstancias y vengo a ejercer mis derechos y con abierta libertad el derecho de expresar mis ideas libremente. Vine para quedarme, César, no tengo ninguna duda.